El día de hoy vamos a comenzar en nuestra escuela dominical una serie sobre Apocalipsis. Estaremos a partir de hoy, con el favor del Señor, aprendiendo y siendo edificados con esta importante carta, este importante libro del Nuevo Testamento. Pero sobre todo para eliminar esa impresión negativa, mística, incorrecta, esotérica sobre el libro de Apocalipsis. Eso esperamos que una vez que nos embarquemos en este estudio y a través de él, cada uno de nosotros pueda percibir la intención del Señor precisamente de darnos este maravilloso libro para consolación y fortalecimiento de la fe. No para especulaciones o para infundir temor mundano, porque la Biblia sí fue escrita y hay muchas amonestaciones del Señor para dar temor, pero el temor del temor del Señor, no el temor de los hombres. Así que es muy importante que tengamos bien claros los propósitos de nuestro Señor al darnos su preciosa palabra, y Apocalipsis está precisamente entre la palabra del Señor. Con respecto al libro de Apocalipsis, es realmente una tragedia cómo las diversas interpretaciones, especulaciones y una serie de maestros que se ha hecho muy famoso en los últimos años porque siempre tienen la última clave, el último boom sobre cómo interpretar o aplicar el libro de Apocalipsis. Tal vez, por supuesto, es el libro, quizás el libro de toda la Biblia con mayor simbolismo, una carga simbólica bastante evidente, y eso por supuesto hace las visiones del apóstol Juan, todo ese simbolismo, números, hace que de alguna forma los lectores pierdan de vista que realmente es una carta epistolar. Es una carta, así tal como el apóstol Pablo escribió la carta de Efesios, de Colosenses, de Filipenses, para corregir algunas cosas en la iglesia, a veces para animar o a veces para dar una instrucción. De la misma forma, el libro de Apocalipsis tiene ese sentido epistolar o ese sentido pastoral también. Es cierto que el apóstol también se identifica como profeta, lo cual, entre las funciones del profeta, era declarar la palabra del Señor y animar al pueblo a que sea leal, a que se arrepintiera de sus pecados que estuviera cometiendo en el momento, que recordaran al Dios del pacto y que renovaran su compromiso con el Señor a pesar de la tentación o de la tragedia que estuvieran pasando en ese momento. En ese sentido, Apocalipsis también se parece mucho a ese aspecto de los libros proféticos del Antiguo Testamento. De todas formas, de todas las cosas, ¿verdad?, que él pueda tener, su propósito es animar y fortalecer al pueblo del Señor, sobre todo cuando está en circunstancias difíciles, ya que ese parece ser el contexto por el cual se escribió la carta o el libro de Apocalipsis. Así que más allá de infundir temor, como decíamos hace un ratico, o especulación, o empezar a mirar cuáles son los eventos, mirar el periódico o buscar en Google cuáles son los eventos que están pasando en el concierto internacional, para entonces venir a interpretar Apocalipsis, la verdad que no es una forma apropiada de llegar al libro. Sobre todo que cuando se escribió en el primer siglo, a las 7 iglesias, en la cual dice el capítulo 2 y 3, ninguno de ellos tenía Google y ninguno de ellos estaba pasando por las cosas que ahorita tanto se afirman con respecto a su significado. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el libro de Apocalipsis tuvo un significado real para quienes se escribió. Lo que, por supuesto, a esos principios, esas verdades, esas razones que da el apóstol Juan a la iglesia para que persevere en la fe, para que sea animada, motivada, también, por supuesto, son para nosotros 21 siglos después. Pero el error está en identificar los acontecimientos de hoy o del futuro lejano, 20 siglos después, y decir que esa es la manera correcta de acercarse al libro de Apocalipsis. Esa es la forma popular en la que la gente se acerca el día de hoy. Entonces comienza
bueno, mira, empezó la guerra de Rusia contra Ucrania, y entonces en la Biblia dice eso, ¿verdad? Y entonces empiezan la cuestión a hablar sobre eso. Sin embargo, con este estudio pretendemos eliminar esas especulaciones incorrectas y cobrar el verdadero sentido de bendición que tiene este precioso libro. Este libro de Apocalipsis, hermanos, dice un autor, es el grito de batalla de victoria en toda la Escritura. En Apocalipsis, más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento, se revela la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. Se revela como tal, es un estímulo para el pueblo de Dios a perseverar en la seguridad de que su recompensa final es segura y puede adorar, glorificar a Dios a pesar de las pruebas, de las tentaciones del mundo. Así que ese es el propósito e importancia. Algo también que hoy estamos viendo solo una introducción general, para, con el favor de Dios, a partir de la próxima semana, si Cristo no ha venido, vamos a ir al libro como tal. Pero algunas cosas que hay que considerar a la hora de acercarnos al libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la relación, entiendo, hermanos, si se ve pequeño, acuérdense que el hermano Luis siempre hace después una ayuda para facilitar el conocimiento, la herramienta con respecto a esto. La relación que tiene Apocalipsis con el Antiguo Testamento. Es muy difícil, por no decir imposible, entender el libro de Apocalipsis si no se tiene un conocimiento general, por lo menos, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los eruditos estiman que de los 404 versículos que tiene todo el libro, 278 son citas del Antiguo Testamento. Más de la mitad. Eso con citas o referencias directas. Alusiones, da aproximadamente más de 500 alusiones al Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice eso? Que obviamente si desconocemos por lo menos de forma general el mensaje del Antiguo Testamento, será muy difícil, por no decir imposible, interpretar correctamente el libro de Apocalipsis. Les doy un ejemplo, una muestra que de este cuadro, por ejemplo, una muestra de esto, solo comparando el capítulo 1 de Apocalipsis, solo el capítulo 1. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 5, se hace una alusión al Salmo 89:7. El siguiente versículo, el 6, es una alusión a Éxodo 19:6. El siguiente versículo, el 7, es una alusión a Zacarías 12. De luego, en el versículo 13 y 15 del capítulo 1 de Apocalipsis, es una alusión a Ezequiel capítulo 1:24. Y en el siguiente, el versículo 16, es una alusión a Isaías 49:2. Eso como muestreo general rápido de apenas el capítulo 1, hermanos. ¿Qué nos dice esto de antemano? Que a la hora de que yo estoy en el libro de Apocalipsis, para entonces el correcto entendimiento, yo tengo que ir ¿para dónde? Para atrás, para la Escritura. Entender la Escritura me dará entonces las bases para yo acercarme correctamente a lo que está hablando Juan en el libro de Apocalipsis. Con esto entonces con este argumento refutamos esa tendencia actual de pararse en el libro de Apocalipsis e irse hacia el futuro. E irse hacia los acontecimientos internacionales. Nada más este muestreo general y superficial desde el versículo 5. Desde el versículo 1 al 3, Juan se pone en la línea de los profetas del Antiguo Testamento también. Así que de esta forma tenemos como base fundamental entender la relación que tiene el libro de Apocalipsis con el Antiguo Testamento. Gracias. Eso en primer lugar.
Segundo lugar, el autor. ¿Quién es el autor de Apocalipsis? Bueno, está bien establecido que fue Juan el apóstol al final del siglo I, es decir, en la década del 90. Esto es importante recordarlo porque existen algunas posiciones, en primer lugar, de cuestionar que es el apóstol Juan. Ninguno de los eruditos pone en duda que el libro fue escrito por un tal Juan. El libro dice claramente la revelación de Jesucristo que le dio Dios a través de su ángel a su siervo Juan. Es apenas el versículo 1. El versículo 4 vuelve a decir que es Juan y el versículo 9 dice yo Juan. Entonces, la primera duda que no hay es que lo escribió un tal Juan. Algunos se atreven a decir que ese es un Juan que existió en el siglo I o de inclusive mucho después. Sin embargo, la posición de la iglesia ortodoxa ha sido de que la escribió el apóstol Juan. ¿Algunas razones para esto? Bueno, en primer lugar, leyendo la carta, se reconoce de que es un líder reconocido y con una autoridad suficiente para escribir una carta de esta naturaleza. Y de paso, de que esa carta circulara por todas las iglesias de Asia Menor, que son las 7 iglesias a la cual se envía. Tenía que ser entonces un Juan bien reconocido y con una autoridad singular para aquel momento. Nadie pone duda de que ese definitivamente tiene que ser Juan el apóstol. Número 2. Era un líder tan importante y prominente para la iglesia en ese momento que las autoridades civiles de ese momento lo exiliaron. Recuerden que la carta se escribe en un exilio en la isla de Patmos. Si hubiese sido tal vez alguna persona que no tuviera una preponderancia entre las iglesias, es muy difícil que las autoridades civiles le hubiesen prestado atención. Pero el hecho de que ellas lo vieron como una amenaza, habla mucho de la influencia que tenía este Juan sobre las iglesias. Ese segundo argumento también establece de que definitivamente ese Juan es el apóstol. Número 3. El escritor de Apocalipsis despliega un uso del Antiguo Testamento propio de un judío de Palestina del siglo I. Es muy difícil que quizás, aparte de eso, también según los eruditos, tiene un conocimiento no solamente del idioma hebreo antiguo, sino también de cómo los judíos del primer siglo entendían el Antiguo Testamento. Juan hace despliegue de ese conocimiento. No cabe duda de que ese Juan definitivamente era Juan el apóstol. Número 4. El libro definitivamente reconocido que escribió el apóstol Juan es su evangelio, el evangelio de Juan. En Apocalipsis se repiten muchos de los temas que Juan el apóstol tiene, o aquellos títulos que se le da a Dios, al Señor Jesús en su evangelio. Por ejemplo, habla del verbo, de Jesús como el verbo, del cordero, del pastor, del maná, del agua viva, de vida y luz. Imágenes, conceptos muy establecidos en el evangelio de Juan, y que Apocalipsis, ¿verdad? Se espera que siendo el mismo autor usara también este tipo de imágenes. Y en el libro de Apocalipsis se ve bastante. Y quizás el testimonio de Ireneo es la evidencia más contundente de todas. ¿Por qué el testimonio de Ireneo? Ireneo es alguien conocido como un padre de la iglesia que escribió aproximadamente en el año 180 después de Cristo. ¿Cuál es la singularidad de Ireneo? Que Ireneo fue discípulo directo de Policarpo. ¿Y quién es Policarpo? ¿Cuál es la preponderancia de Policarpo? Policarpo es conocido por la iglesia, por la historia de la iglesia, como un discípulo directo del apóstol Juan. Como a algunos les encanta decir en estos tiempos, Ireneo podía decir que el abuelo espiritual de él era Juan el apóstol. Policarpo era su papá,
espiritual y el abuelo Juan el apóstol. Y en los escritos de Ireneo se encuentra esa referencia constantemente a que Juan el apóstol, ya en el siglo I, siglo II, después de la muerte del Señor Jesucristo, cuando comenzó a circular la carta a partir del año 90, era ya establecido por los padres de la iglesia de que eso lo había escrito el apóstol Juan. Así que aunque algunos pretendan dar alguna evidencia de que probablemente era otro Juan, no el apóstol, no el discípulo amado, estas evidencias dan una contundencia irrefutable de que definitivamente era el apóstol Juan. La fecha, por ejemplo, y otras evidencias de que se escribió en este tiempo, por ejemplo, uno de los escritos de Ireneo que le comenté ahorita, dice, porque no comenzó a circular en un tiempo muy lejano, sino casi en nuestra generación, a finales del reinado de Domiciano. Domiciano fue el emperador romano que gobernó a partir de la década del 90 después de Cristo. Esta parte es importante, porque a la hora de su interpretación, las escuelas se manejan entre si la carta fue escrita antes del año 70 o después del año 70. Nuestra posición, como es la posición de la iglesia históricamente, es que la carta se escribió a finales del siglo I, es decir, en la década del 90. Ireneo es, como les dije hace ratico, una prueba contundente de eso. También otros padres de la iglesia lo mencionaron, como fue Eusebio, Clemente de Alejandría y Orígenes. Es evidente también en la carta que hay un conflicto entre las demandas de un poder secular totalitario y la fe cristiana. Ese tipo de persecución no fue bien establecida sino a partir del año 90 después de Cristo. Es cierto que antes algún liderazgo romano o algún que otro emperador persiguió a los cristianos o le tuvo animadversión. Por ejemplo, en la década del 60 es bien conocida la aversión que tuvo Nerón hacia los cristianos. Pero no es una aversión, fue muy particular de él y en Roma. No fue algo totalmente diseminado por todo el imperio. Y donde precisamente comenzó a verse la religión cristiana como una religión en contra del Estado fue a partir del año 90, con emperadores como Domiciano y más adelante. Por lo tanto, el contexto del libro que coloca a un poder secular, autoritario, persiguiendo a la iglesia, eso se coloca básicamente en la década del 90, a partir del año 90, como fecha en la cual se escribió el libro de Apocalipsis. En el mismo libro, el Imperio Romano, estamos hablando de la autoridad civil, el Imperio Romano se personifica como una bestia que exige adoración universal. Y otro argumento es, esa bestia, que es el Imperio Romano, exige que todos lleven su marca o sean ejecutados. Estas referencias indican un desarrollo de culto imperial específicamente en Asia Menor. Todas estas cosas nos dan entonces el fundamento para entender que la carta, el libro de Apocalipsis, fue escrito, como les dije, en la década del año del 90, terminando el primer siglo, casi inicios del segundo siglo. Emperadores que exigieron adoración, que es parte de lo que en la carta se está animando a los creyentes a que eviten, ya que algunos emperadores romanos empezaron a deslizarse en ese sentido de verse divinos y que no les agradó que una religión como el cristianismo reconociera a un solo Señor. ¿Y ese Señor quién es? Cristo. Ese fue el problema que empezó a surgir en la iglesia. La confesión cristiana principal es que Cristo, Jesús es el Señor. Ese título iba diametralmente en contra de los títulos al César,
porque el César se autodenominaba Señor del cielo y de la tierra. Entonces, en el primer siglo, el problema entre los cristianos era que debía confesar o creer que Jesús, no el César, era el Señor de su vida. Esa es la circunstancia en la cual se redacta y se anima a los creyentes a que, a pesar de la persecución del César o de los emperadores que estuvieran en ese momento gobernando, ellos entendieran que el Señor de su vida, de la historia, de la circunstancia, seguía siendo el Señor Jesús. Por ejemplo, Julio César aceptó que se le adorara como un Dios. No lo estableció como ley. Simplemente en algunas provincias, cuando se les ocurrió la idea de verlo como divino, él lo aceptó. Nuevamente, hay que ser justos con la verdad. No lo estableció ni lo hizo ley, pero cuando alguna gente de su población trató de adorarlo como Dios, él no se negó a recibir la adoración. Otro fue Augusto. Augusto fue prudente en Roma. En Roma no se estableció como culto, pero sí consistió también la existencia de templos dedicados a él en las provincias en las cuales el Imperio Romano gobernaba. Y en este caso vemos las iglesias de Asia Menor, que no eran provincias que pertenecían al imperio, pero no era la ciudad de Roma como tal. Y aunque Augusto en Roma no había templo para él en ese tiempo allí, aceptó y consintió que en estas provincias dedicaran templos de adoración para él. Calígula, otro emperador, uno de los más perversos de la historia del Imperio Romano, exigió que todos los súbditos del imperio rindieran homenaje a su estatua. Nerón fue otro que estableció el culto imperial como institución religiosa. Recuerden que ellos tenían el paganismo que existía para los romanos en ese tiempo. Era simplemente la aceptación de todos los dioses según los pueblos que las personas pertenecieran. Y entonces, reconocer que él también era otro Dios, era simplemente establecer otra religión entre todas. Otro Dios entre todos. ¿Cuál es el problema con el cristianismo, hermanos, con este tipo de pensamiento? ¿Cuál es el problema? Que los cristianos enseñamos claramente que solo existe un Dios, un solo Señor del cielo y de la tierra. Y esa es entonces la dinámica que se da con respecto al cristianismo como fe, como religión establecida. Se negó a reconocer a otros como dioses. Domiciano, que es el emperador que nosotros afirmamos que fue el emperador que estaba reinando cuando Juan escribe este libro, fue un emperador que gobernó a partir del año 90 en Roma, y él sí estableció como delito político negar la divinidad del emperador. Fue entonces, no fue sino hasta el año 90 aproximadamente, después de Cristo, que un emperador establece como ley y delito político no darle adoración al emperador. Es en ese ambiente donde Juan escribe esta carta. De hecho, existe mucha evidencia externa donde se les acusaba a los cristianos. Esa persecución que hubo fue precisamente sus cargos, eran cargos de delitos políticos. ¿Y qué tipo de delito político estaba cometiendo un cristiano para ese tiempo? Bueno, precisamente negar la divinidad del emperador. Estas cosas nos ayudan en cuanto a la fecha de redacción. Juan escribió a unas iglesias que experimentaban una persecución ocasional. Eso lo vimos. Está en Apocalipsis 2.3, el versículo 13, el 3.8. La iglesia de Éfeso fue fundada alrededor del año 52. Como les dije, una fecha referente importante es el año 70 después de Cristo. Recuerden que fue destruida la ciudad de Jerusalén. Teniendo en cuenta esa fecha, algunos ubican la redacción de Apocalipsis antes
del 70, es decir, aproximadamente en la década del 60. En ese tiempo gobernaba Nerón. Entonces, ¿qué se entiende del libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis es una profecía sobre la destrucción de Jerusalén, que iba a ocurrir unos 10 años después de su redacción aproximadamente. Otro, que es lo que le dije, tomamos la referencia del año 70 y que fue escrito después, aproximadamente el año 90. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el argumento acá importante a tener en cuenta? Que si Apocalipsis fue escrito realmente en el año 60, antes de la destrucción de Jerusalén, por ejemplo, no concuerda con el capítulo 2. El capítulo 2 habla de que hay una del Apocalipsis se le envía a la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso fue fundada aproximadamente en el año 52. Una de las admoniciones que le da el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso es que había ocurrido tanto tiempo desde su fundación que habían perdido su primer amor. Pero si la carta fue escrita en el 62, apenas habían ocurrido unos 10 años que la iglesia había sido fundada. Es muy difícil que una iglesia con 10 años de fundada haya perdido su primer amor, porque el punto de esa admonición es que las generaciones actuales no estaban adorando o ejerciendo su cristianismo como fue sus principales fundadores. Recuerden que esa iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, la pastoreó el apóstol Pablo, luego la pastoreó Timoteo y al final la pastoreó Juan. Pero eso aproximadamente en el año 90. Así que si la carta fue escrita en el 62, no concuerda con la admonición que se le da a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, no concuerda precisamente con esa admonición a la iglesia de Éfeso. Número 3. A la iglesia de Esmirna se le llama rica. Perdón, dice Esmirna, pero realmente es Laodicea. Se le llama rica, es una referencia a que estaba en una ciudad donde había mucha opulencia y sus miembros, lo más probable es que eran miembros de alta sociedad, eran personas ricas. Sin embargo, la ciudad de Laodicea fue destruida por un terremoto en esos años aproximadamente, antes del año 60. Es muy difícil que en pocos años la ciudad se haya reconstruido y haya tenido esa prominencia comercial a la cual se le hace referencia en Apocalipsis. En cambio, si tomamos para el año 90, ya habrían ocurrido unos 30, 40 años de su última destrucción de la ciudad por precisamente el terremoto, y entonces sí concuerda de que era un centro comercial importante. Entonces, por eso una vez más, no concuerda que la fecha de redacción sea en el año 60, sino más bien en el año 90. Como les dije ahorita, Ireneo también es una de las referencias o evidencias más contundentes. Y por último, a Roma, en el libro de Apocalipsis, como a los demás imperios, se les llama Babilonia. Roma el imperio. ¿Y qué significa eso? Los judíos no llamaron a Roma, al imperio romano, Babilonia, sino hasta después del año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 es que el imperio romano destruye a Jerusalén. A partir de esa fecha es que los judíos comienzan a ver al imperio romano como la Babilonia, donde, recuerden, fue llevado el profeta Daniel, que muchos años antes, en la deportación babilónica con Nabucodonosor, destruyó a Jerusalén, destruyó el primer templo. ¿Sí lo recuerdan? La referencia al Antiguo Testamento. Por lo tanto, es muy improbable que ya Juan, si hubiese sido antes de la destrucción, porque ningún judío llamaba Babilonia al imperio romano. Fue a partir de ese evento del año 70 que comenzó a vérsele así. Entonces, esos son algunos aspectos. Ya vimos el autor y vimos algunas cuestiones acerca de su fecha. Vamos a ver de forma general unas escuelas de interpretación. Aquí entran todos los libros, predicadores, novelas, porque se han escrito novelas como Dejados Atrás, es una novela que fue libro, después fue llevado a una película, a la cual pertenece
cualquiera de los intérpretes o los que se han ido con lo que quieren interpretar el libro de Apocalipsis. El primero, hermano, se le llama visión preterista. Preterista significa que es acerca del pasado. Como les dije ahorita, si solo perteneces a una visión preterista acerca del pasado, estos eruditos comprenden de que el libro de Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, Juan escribe todo el libro de Apocalipsis como una profecía de lo que va a ocurrir aproximadamente en unos 10 años después de escribir el libro, y que se cumplió con la destrucción de Jerusalén en ese año. ¿Qué significa esto entonces? Que todo lo que está contenido en el libro de Apocalipsis pertenece al pasado antes del año 70 y de paso ya se cumplió, porque ya la destrucción de Jerusalén vino. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de relevancia o importante para cualquier cristiano que haya vivido después del año 70. Porque es algo que ya se cumplió, ya las profecías, admoniciones, advertencias, bendiciones que prometían se cumplieron allá. Esta visión preterista es propia de los eruditos de la Iglesia Católica de Roma. Los eruditos de la Iglesia Católica Romana enseñan entonces con respecto al libro de Apocalipsis que todo eso ya se cumplió y tenía que ver con la destrucción de Jerusalén. Y a Babilonia, ese título de Babilonia, ese imperio, ese país, esa ciudad, la que se le llama la Gran Ramera de Babilonia, ellos son una manera de llamar al Israel rebelde. De ahí entonces usted también entiende que en algunos lugares en el pasado donde estaba establecido el catolicismo romano, había animadversión contra los judíos. Porque reconocían que los judíos son la Babilonia, la ramera que se habla en Apocalipsis. Y de esta forma, el juicio de Dios vino sobre ellos y por eso Dios destruyó Jerusalén. Esa es una visión preterista. Hay otra visión, una segunda forma de interpretar o escuela de interpretación. Se le llama la visión historicista, que básicamente enseña este tipo de visiones. Visión historicista es que todas las cosas que se ven en los símbolos en el libro de Apocalipsis, por lo menos, por ejemplo, los sellos, la trompeta, las copas de la ira, pintan sucesivas etapas en la historia de la iglesia. Entonces, cada vez que vemos los símbolos de las copas, los sellos, la trompeta y todas las otras visiones, las bestias que surgen del mar, la bestia que surge de la tierra y el dragón que vino, la mujer con la estrella, todo eso tiene que ver, según esta escuela de interpretación, con edades diferentes en la iglesia. El problema es que los intérpretes de esta corriente asumen que esa historia de la iglesia es sobre todo la iglesia de Occidente, lo que sucedió en Europa a partir del siglo V hasta aproximadamente nuestros días. ¿Qué significa esto? Bueno, que entonces, por ejemplo, para los cristianos y la iglesia de África no tiene ningún tipo de relevancia Apocalipsis. Para los que vivían, por ejemplo, en Asia, tampoco tiene ningún tipo de relevancia Apocalipsis, porque tiene que ver es más con Occidente, con Europa y obviamente para acá. Entonces tenemos problemas con ese tipo de interpretación. Y todas esas cosas que se mencionan en Apocalipsis se relacionan con los eventos que pasó, sobre todo en la Reforma Protestante. Pasa, por ejemplo, lo que fue el colapso del Imperio Romano, se relaciona con la corrupción del papado a través de la historia, la Reforma Protestante y bueno, y todas esas cosas. ¿Cuál es el problema? Solo es un libro escrito para la iglesia de Occidente. Una cosa también que no se sostiene con la interpretación del libro. Número 3, otra escuela. La tercera es una visión futurista. ¿Qué es lo que señalan los intérpretes que pertenecen a esta escuela futurista? La visión futurista sostiene que todo lo que se encuentra en el libro a partir del capítulo 4, recuerden que el primer capítulo es un prólogo, los capítulos 2 y 3 son las cartas a las 7 iglesias, y a partir del cuarto capítulo comienzan las visiones de Juan, una visión tras otra.
Bueno, ellos entienden que eso que se narra a partir del capítulo 4 pertenecen a una serie de eventos cronológicos que van a ocurrir justamente antes de la venida de Cristo. Entonces tenemos que a partir del capítulo 6 comienza la apertura del primer sello. Son 7 sellos. Después de los sellos, cuando el séptimo sello, viene ahí una apertura de las trompetas. Comienza a sonar las trompetas. Después de las trompetas vienen las copas de la ira. Todos ellos, según esta interpretación, son sucesos cronológicamente establecidos. Es decir, tú debes esperar lo que dice el primer sello. Inmediatamente después de eso va a suceder esto. Inmediatamente después de eso va a suceder aquello. Y así por todas las visiones. Y se relaciona lo que está sucediendo ahí con eventos que están pasando en la historia moderna. Y se relaciona a personajes específicos con los personajes que menciona el libro de Apocalipsis. Es muy popular escuchar entonces, por ejemplo, la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Ve? Eso está profetizado en Apocalipsis. Y entonces, si el tal sello o tal trompeta dice que se levantarán guerras, entonces estos intérpretes vieron Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Definitivamente estamos en el tercer sello, por ejemplo. Estamos en la cuarta trompeta. Entonces se comenzaba a molestar a la gente a que tuvieran cuidado. En el libro de Apocalipsis se habla sobre un personaje, el falso profeta o el anticristo. Y entonces el anticristo que trae la falsa paz y que trae el orden mundial. Y entonces comenzó a verse a Hitler. Recuerden que Hitler fue un personaje muy prominente, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, con un odio específico sobre los judíos. Y entonces comenzaron a encajar las cosas que estaban sucediendo con Apocalipsis. Definitivamente Hitler es el anticristo. Después de Hitler fue Saddam Hussein. Entonces Saddam Hussein supuestamente comenzó a construir la Babilonia que queda en Irak. Ahí está, ves, el capítulo 17 del Apocalipsis se está cumpliendo con ese personaje. Él va a venir y va a establecer una paz con los judíos, pero es falsa paz. No le crean. Y esto y lo otro, entonces comienza la especulación nuevamente. Después de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, estaba Gorbachev, si no me equivoco, en Rusia, la Unión Soviética, la recién caída Unión Soviética. Y entonces tenía un lunar en la frente, tiene un lunar en la frente, un lunar rojo. Y entonces, bueno, esa es la herida en la cabeza, pero que la Unión Soviética cayó, pero se está recuperando y ahora está. Estos intérpretes, por lo general, muy relacionados con el fundamentalismo norteamericano, que por cierto tiene que ver con mucha política, era una ala muy adepta a Reagan, comenzó a establecer que prácticamente Estados Unidos, y es una creencia muy popular, Estados Unidos es el instrumento de Dios para llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Y gracias a Estados Unidos, Israel no ha sido destruido como nación, y bueno, y por eso la bendición de Dios sobre Estados Unidos. ¿Has escuchado eso, verdad? Bueno, eso es parte de una escuela de interpretación futurista. Y entonces se relaciona todo con esas cosas. La guerra del Golfo, Saddam Hussein. Bueno, lo cierto es que para interpretar bien Apocalipsis, primero se lee el periódico, o el Google, o cualquier evento internacional. Seguro han escuchado cosas de Apocalipsis con respecto a la guerra que hay en Rusia y Ucrania. Entonces todo el mundo ahora, después de leer esos eventos, vamos y los encajamos en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, uno de los más famosos en Latinoamérica es Armando Alducín, que por cierto hace poco estuvo diciendo algunas declaraciones que después se estuvo arrepintiendo. Pero eso es parte precisamente de este tipo de visión. Pero Alducín no es el único. Hay también un predicador norteamericano muy famoso que precisamente de esta misma escuela se llama, si no me equivoco, se llama John Hagee. Es un catire gordito él, que también es muy famoso con respecto a esta escuela futurista.
Y bueno, y la más famosa de todas, la novela de Dejados Atrás, de Tim LaHaye, también enseña sobre estas cosas. Esa es la visión futurista. Por supuesto, hermano, con respecto a estas tres escuelas, preterista, historicista y futurista, todas tienen algo, toman algunas cosas que cuando tú lo lees en el libro de Apocalipsis, bueno, tienen elementos de verdad. En cuanto a algunas cosas, no pueden ser totalmente equivocadas. Como tienen algunos elementos de verdad, como les dije, y encajando eventos en el libro de Apocalipsis, pero siempre la primera cosa es agarrar el evento y meterlo en el libro de Apocalipsis, la gente termina aceptándolos como correctos. ¿Cuál es nuestra posición? O la posición de los eruditos de esta escuela. Es la visión histórica redentora. Visión histórico-redentora. ¿En qué consiste o qué es lo que proponen los intérpretes de esta escuela? Es que se ve todo el libro como una presentación simbólica de la batalla entre el bien y el mal. Los sellos, copas, trompetas, hablan una y otra vez de los mismos acontecimientos de la historia humana en cada época, para ayudarnos, Juan, a través de su simbolismo, a que permanezcamos firmes en la fe en medio de nuestras circunstancias adversas. ¿Qué significa esto? Que sí, cuando Juan le escribió a las 7 iglesias a las cuales fue dirigido esta carta, ellas que estaban pasando por un problema de persecución y unas circunstancias difíciles, y Juan tuvo el propósito, inspirado por el Espíritu Santo, de animarlas. Animar a los creyentes que estaban sufriendo algunas cosas. Para eso utilizó el simbolismo propio de la literatura apocalíptica judía para ayudarlos a entender las verdades en las que su fe debe estar fundamentada. Y en la comprensión de esas verdades, ellos atravesarían glorificando a Dios sus circunstancias negativas. ¿En qué sentido entonces eso es apropiado no solamente para los del siglo I, para el siglo II y hasta hoy en día? Es que en la comprensión y aprendizaje del libro de Apocalipsis, comprendiendo la simbología que tiene este libro, nos va a enseñar verdades fundamentales en las cuales nuestra fe debe estar enraizada y de esta manera ayudarnos a atravesar el problema que estemos pasando. Entonces, en ese sentido, el libro de Apocalipsis es tan relevante para nosotros en el siglo XXI como para lo fue a los hermanos en el siglo I. Tan relevante para los de Asia Menor como relevante para los que están ahorita en Ucrania y para los que estamos ahorita en Venezuela, los que están en China, los que están en los países musulmanes. El libro de Apocalipsis es eso. ¿Sí? Esto nos hace preguntarnos, pero pastor, si es tan importante el mensaje que tenía, ¿por qué Juan, o por qué el Señor dejó que Juan lo escribiera con una carga tan alta de simbolismo que parece más confundir que aclarar? No puedo haberlo dicho así de manera llana y clara y ya. Anímense. Hermanos, la razón de que usa Juan el simbolismo tan cargado en Apocalipsis, es la misma razón por la cual el Señor Jesús habló en parábolas. Para ocultar los misterios del reino a los incrédulos. De tal manera que, aunque su propósito principal es animar, fortalecer, ayudar al pueblo de Dios, quien tiene ojos para ver y oídos para escuchar, al mismo tiempo era un juicio para el incrédulo endurecido que se burla, que no presta atención a las amonestaciones del Señor, y es un juicio para él para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
Entonces, ¿por qué? Porque ese método de enseñar fue del Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesús lo hizo de los profetas del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 13. El versículo 10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los labios y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Hermanos, simplemente el propósito es colocarse en la misma línea que el Señor Jesús en su enseñanza, que al mismo tiempo el Señor Jesús, como lo acabamos de leer, estaba en la línea de los profetas. Oirán y no entenderán, verán y no percibirán. Entonces, a través de simbolismo, para aquellos que el Señor les ha dado el privilegio de entender, ustedes verán o recordarán cómo constantemente el Señor Jesús en las parábolas decía: el que tiene oído, oiga. Y en Apocalipsis, Juan dice lo mismo. Que por cierto son amonestaciones de Ezequiel y de Daniel y de Zacarías, profetas en el Antiguo Testamento. Por eso entonces aquella frase en el capítulo 21 de Apocalipsis: el que es justo, practique la justicia todavía. Es decir, entonces en medio de esto, a través de estas verdades que has comprendido, sigue viviendo en lealtad a tu Señor. El que es injusto, practique injusticia todavía. Es decir, como no pueden percibir, seguirán igual, pero el juicio de Dios ya está y viene más fuerte sobre ellos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta del simbolismo. ¿Cuál es la bendición para ti como hijo de Dios? En que oirás, y si eres hijo del Señor, entenderás. Con el favor de Dios, a partir de la próxima semana. Última parte, hermanos, para ir finalizando, una estructura general del libro. ¿Cómo entendemos de forma general cuál es su estructura? Como le dije, en las distintas escuelas de interpretación, sobre todo la futurista, se toma el libro tal cual en sus eventos relacionados como eventos cronológicamente ordenados. Es decir, desde la apertura del primer sello vamos a esperar los 7 sellos, luego las 7 trompetas y luego las 7 copas. Sin embargo, hay un problema fuerte con respecto a ese sentido, porque cada vez se narra, por ejemplo, que el Señor Jesús establece su reino. Según esta interpretación, por ejemplo, en el capítulo 6 se habla: los reinos del mundo han venido a ser de Cristo y del Cordero. Entonces eso es una clara alusión al establecimiento del reino del Señor. Pero entonces a partir del 7 vuelven los sellos a caer como un juicio sobre la tierra. Y eso hace que uno, bueno, pero ya el Señor está gobernando y sigue el juicio de Dios sobre la tierra. Terminan las trompetas y vuelven las copas. Ya el Señor volvió a tomar el reino. Pero empiezan otra vez las copas, otra vez la ira de Dios sobre ellos. Y el Señor vuelve a tomar el reino. Y después en el capítulo 22 vuelve el Señor a establecer su reino. Entonces básicamente, si tomamos eso de forma cronológica, el Señor Jesús toma el reino en la tierra como 5 veces. Algo que no enseña en la Escritura. ¿Te recuerdan la clase del juicio final? El tiempo, el resultado, los elementos de esa doctrina, que es en la segunda venida de Cristo, el resultado
premios, infierno o cielo para los que están en el tribunal del juicio de Dios. Es una sola vez. Entonces, ¿cómo debe entenderse la estructura del libro? El libro, hermanos, presenta varias series de siete cosas que Juan va a estar anunciando, que van a recapitular el mismo acontecimiento. ¿Qué se dice en todo el libro? El mismo acontecimiento recapitulado de forma distinta. ¿Por qué lo hace de esa forma Juan? Porque narra la misma cosa dando un énfasis diferente en cada recapitulación. Pero es el mismo evento. Como por ejemplo, no sé si puedan ver este cuadro, el hermano Luis nos ayudará después, te lo prometo. Por ejemplo, primera serie de 7. Capítulo 1, el prólogo. Aquí ven a su mano izquierda, a la parte izquierda de ustedes. El prólogo es el capítulo 1. Luego, capítulos 2 y 3 son las cartas a las iglesias. ¿Cuántas iglesias son? 7 iglesias. Entonces, Juan, del capítulo 1 al capítulo 3, ya ha narrado su primera 7, una secuencia de 7 cosas que él va a narrar en su primer presentación. Luego de eso viene un intermedio, capítulos 4 y 5, que Juan tiene una visión de lo que está sucediendo en el cielo. Luego del intermedio, en el capítulo 6, habla Juan de 7 sellos. Entonces Juan tiene una segunda serie de 7. La primera habló de 7 iglesias. La segunda serie de 7 habló de 7 sellos. Cuando termina acerca de los sellos, Juan entonces en el capítulo 7 habla de otro intermedio, sobre no dañen a los hijos de Dios, los sellados y todo eso, una adoración celestial. Dice el intermedio, capítulo 7, abre el capítulo 8 con las trompetas. ¿Cuántas trompetas son? 7. En ese aspecto, Juan hace una tercera serie de 7. Después que narra sobre las trompetas, hay un intermedio, capítulo 10 y 11, y habla de la adoración nuevamente. Luego, capítulos 12 y 14, hace una revelación de unas visiones acerca de una bestia, la mujer. En ese capítulo están contenidos 7 cosas más. Entonces hay una cuarta serie de 7. Capítulo 15, otro intermedio. Luego entonces Juan comienza a hablar en el capítulo 16 de otras plagas, de unas plagas que manda el Señor como juicio. ¿Cuántas plagas son? 7 plagas. Juan entonces hace una quinta serie de 7. Luego del capítulo 16 hay nuevo intermedio, capítulo 17 y 18. Y entonces, a partir del 19 comienza a dar nuevas visiones, unas diversas visiones, compara a una mujer ramera, compara con otra, después va a hablar de la mujer ataviada, pero de forma pura, que es la iglesia glorificada. ¿Se acuerdan también a los que vamos viendo la serie de Proverbios? La mujer ramera, los pecados de índole sexual se personifican en una mujer ramera, pero también la sabiduría divina en una mujer noble, íntegra, santa. Bueno, Juan está usando simplemente imágenes como él había aprendido del Antiguo Testamento. En esas visiones hay 7 visiones, una séptima serie de 7. Y al final, ya no tiene intermedio, ya estamos en el capítulo 20, entramos a la redacción de la consumación del reposo final, la séptima serie de 7. 7 series de 7. ¿Cuál es la palabra clave entonces de toda esta estructura? Recapitulación. En cada serie, Juan va a explicar el mismo acontecimiento, ahora narrado de una forma distinta. El mismo acontecimiento. Los acontecimientos desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Con todo esto, hermanos, que hemos estado diciendo, espero haberles dado una introducción, un panorama general básico de las cosas que vamos a estar viendo en esta serie. Vimos su autor, su fecha, el porqué, el simbolismo, la estructura del libro. De todas maneras, si alguna cosa lo ha estado teniendo, no me perdí aquí, me perdí allá, no se preocupe, porque en la medida que vamos a ir viendo cada sección, vamos a reforzar
parte de lo que hemos estado diciendo. Lo vamos a estar recordando constantemente. Pero hasta ahorita, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Vamos a orar y oremos para que, con el favor de Dios, próxima semana comencemos con el capítulo 1. Lectura de tarea para que te familiarices y vayamos bien dinámicos. Vamos a ver el capítulo 1 de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 20. Amén.